Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición. Estamos con el Dream Team completo, la casa llena. ¿Estamos listos todos para empezar? Sí, Yep. Comencemos. durísimo. Bueno, muchachos, vamos a abordar un tema que de verdad personalmente a mí me gusta. Ha sido motivo de mucho debate. Es demasiado extenso. Vamos a hacer entonces en varias sesiones para poder minimizar el tiempo de cada video. El tema que nos compete el día de hoy es de extraterrestres, que básicamente vamos a hablar de un organismo, tecnología o objeto, cualquier cosa que se encuentre fuera de la Tierra. Quiero, para empezar, que me digan, ¿creen en los extraterrestres? ¿Sí o no? Vamos a empezar por Carlos. Sí, sin duda, sí pienso que existe en la vida extraterrestre. Muy bien, perfecto. Me gusta la brevedad. Ya, weón, o sea, no hace falta más nada. Sí, yo creo definitivamente que ha existido vida fuera del planeta Tierra. Yo creo que el detalle es la coincidencia entre la vida humana y otras civilizaciones. Yo creo que este es el punto clave de todo esto. Bueno, yo, igual que Carlos, sí creo. No, mentira, pero sí, o sea, me parece como absurdo pensar que un universo tan grande, nosotros que somos casi que un grano, bueno, un puntico de arena en todo lo que es el universo, es como muy ególatra pensar como seres humanos que somos el único organismo viviente o vivo pensante en la faz del universo. Sí, eso es interesante de mencionarlo, porque lo que vamos a abordar es vida inteligente, ¿no? No es solamente vida, no es que haya unas bacterias o microorganismos en algún planeta lejísimo de acá, sino que vida inteligente, que piense, que razone y que tenga suficiente tecnología como para de alguna manera comunicarse con nosotros. A mí me llama la atención de entrada esta paradoja de Fermi, sigue siendo como el punto de partida de muchos científicos, ¿no? Después de tantos años y tan avanzada que está la tecnología con respecto a lo que era en la época en donde Fermi dio este enunciado, ¿no? Ahora, ¿qué es la paradoja de Fermi? En pocas palabras, lo que decía Fermi era que si la vida inteligente no se origina de una anomalía, entonces, eh, básicamente por la cantidad de estrellas que hay en el universo, se puede hacer una transpolación numérica y nos podría decir que hay una cantidad bastante grande de miles de planetas similares a la Tierra en donde debería haber vida, ¿no? Y muchas de estas también son mucho más antiguas que nuestras estrellas. Entonces, sería extraño pensar, o sea, bajo este contexto, ¿por qué no hay evidencia empírica de extraterrestres? Ahora yo quiero que ustedes me ayuden un poquito a canalizar estas preguntas que se hace Fermi y tratar de darle algún tipo de respuesta. Bueno, el concepto que yo quería traer a colación en la conversación, que está muy estrechamente relacionado con lo que viene a ser la paradoja de Fermi, es la ecuación de Drake. ¿En qué consiste la ecuación de Drake? Esta ecuación la planteó un científico, en este caso un astrónomo estadounidense, de nombre Frank Drake, en el año 1961. Por medio de esta ecuación, él quería, digamos, estimular lo que venía siendo el debate científico relacionado al tema de la vida inteligente extraterrestre. Y él, en esa ecuación, él planteó una serie de, digamos, parámetros astronómicos que están estrechamente relacionados en el caso de nuestra Vía Láctea, que es la galaxia donde nos encontramos nosotros, por donde él hace una serie de estimaciones, digamos, estimaciones conservadoras, unas estimaciones más optimistas y otras que, digamos, podrían ser estimaciones más neutras. ¿Qué sucede? Que muchos de estos parámetros que conforman la ecuación, al día de hoy, a pesar de que fue planteada en 1961,
apenas los estamos descubriendo o digamos que replanteando. Dentro de lo que vienen siendo los números que se calcularon originalmente por medio de esta ecuación, hay dos extremos. O sea, digamos que el extremo más negativo o el menos esperanzador, o sea, daba por sentado que podían existir alrededor de unas 20 civilizaciones extraterrestres inteligentes en nuestra galaxia. Y lo que vendría siendo como el extremo más alto eran alrededor de unas 50 millones de civilizaciones. Entonces, cuando uno toma estos números, entra en conflicto, digamos, con lo que viene siendo la paradoja. O sea, uno dice, oye, si supongamos que no son ni 20 ni 50 millones, sino que son, por ejemplo, 100.000 o 200.000 civilizaciones, ¿por qué no hemos establecido contactos con ellos todavía a esta fecha? Entonces, digamos que alrededor de todos estos años, todos esos parámetros de la ecuación, a medida que iba avanzando la tecnología, también como que se han ido reformulando. O sea, muchos científicos han incorporado, porque lo que él originalmente le daba más peso en el aspecto, digamos, de civilización inteligente, era si estas civilizaciones eran capaces de dejar rastros, digamos, tecnológicos o comunicarse por medio de ondas de radio. O sea, que digamos que en ese momento, cuando se planteó la ecuación, y actualmente viene siendo como la referencia más inmediata que tenemos nosotros para, entre comillas, establecer un contacto o sea aleatorio o sea buscado con una civilización alienígena. A lo que iba con el tema de que ha sido replanteado mucho estos parámetros, han sido enfocados ahorita no tanto, digamos que no tanto en el aspecto de civilizaciones inteligentes, sino ya como que recurriendo a ramas de la astronomía más específicas, como lo que viene siendo la astrobiología. O sea, digamos que sin entrar en muchos tecnicismos, vendría siendo buscar rastros de lo que pueden ser rastros vivos, o sea, emisiones de carbono, emisiones de gases, o sea, que se pudiesen detectar a grandes distancias como la que nos encontramos nosotros. Lo que sí también es importante es que, como decía en un principio, al no ser un concepto que sea netamente, o sea, que no es riguroso, tampoco se puede, digamos, ser muy extremista en el sentido de que si tiene que haber un número exacto o un número mínimo. O sea, es como que se siembra, digamos, el debate se deja abierto, y a raíz de que el debate esté abierto, se permite cualquier tipo de especulación al respecto. Claro, entiendo que muchos de estos parámetros son también cosas que no son cuantificables realmente, ¿no? O sea, no, tú no puedes no puedes medir ciertos parámetros y colocarlos en la ecuación y saber que estás haciendo una operación como cierta o certera. Mucho de esto ni siquiera son valores que como seres humanos los podríamos calcular para nosotros mismos, ¿no? Exacto, totalmente. De hecho, de los que vienen siendo los componentes de la ecuación, los más controversiales o los que al día de hoy siguen creando bastante debate vienen siendo los tres últimos. ¿Cuáles son estos tres últimos componentes? De la fracción de los planetas que conforman la galaxia, o sea, la Vía Láctea en nuestro caso, o otras estrellas que estén contenidas dentro de la galaxia, ¿cuáles de esos planetas pueden contener vida inteligente? O sea, por otro lado, si tienen vida inteligente, ¿qué cantidad de esa vida inteligente es capaz de tener la tecnología para, digamos, que puedan ser detectables sus señales de vida? Y el aspecto, digamos, el que sin duda alguna, la única civilización que tenemos referencia es la de nosotros, es cuánto tiempo pudiese durar una civilización emitiendo esas señales, o lo que se puede decir como una civilización tecnológica. Poniendo el caso de nosotros, es decir, que prácticamente tenemos 80 años aproximadamente, un poco más de lo que se pudiese considerar dentro de todos estos parámetros tecnológicos como para ser una civilización detectable. Entonces,
¿qué ocurre? Que con con lo que vienen siendo las medidas astronómicas, o sea, son tan monstruosas, o sea, son tan amplias que 80 años en tiempos astronómicos y cósmicos es prácticamente nada. O sea, podemos irnos incluso más allá, 1000 años, 2000 años, 3000 años, 100.000 años, es muchísimo tiempo también. Entonces yo creo que esto también rescata un poco lo que comentó Ángel en un principio de que el tema como tal del tiempo, en ese sentido de que las civilizaciones inteligentes, si existen, que puedan todas coexistir en la misma línea temporal, por decirlo de alguna forma. Sí, es verdad, Carlos. Yo creo que tanto la paradoja que realizó Enrico Fermi como la ecuación de Drake tratan de explicar un enigma que existe a lo largo de la historia. El detalle es que no podemos encasillarnos nada más en conceptos físicos o con justificaciones biológicas del por qué no se ha terminado de establecer una comunicación con vida inteligente fuera del planeta Tierra. Ahora bien, una aplicación bien interesante la realizó Francisco Indurain, un físico español que murió en el año 2008, en donde más bien se va por las ciencias sociales, en donde parte de la ecuación de Drake, los tres aspectos que tú nombraste sobre la probabilidad de conseguir vida en la Vía Láctea y aparte que sea vida inteligente que pueda comunicarse con nosotros, que tenga canales de comunicación que puedan viajar a través del espacio y llevar a otros planetas. Entonces, él simplemente justifica el hecho de que no nos hemos podido contactar con otras civilizaciones, ya que toda civilización tiene un tiempo de vigencia en donde hay un nacimiento de la misma, evolución, una meseta que es el estancamiento y al final decae, en donde puede ser suplantada por otra civilización inteligente o simplemente queda extinguida en el tiempo. También él nombra algo interesante que si bien nosotros pudiéramos hablar de que la tecnología o la informática, sin importar del planeta en donde se desarrolle, pueda ser suplantada pueda suplantar a la civilización, también esta tiene un tope de evolución. Si lo pasamos desde el punto de vista de nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta de que ahorita los esfuerzos, tanto económicos como de recursos, son cada vez mayores para poder alcanzar avances tecnológicos magros. Por lo tanto, va a llegar un momento en donde igualmente la tecnología se va a estancar. Ahora bien, volviendo al tema de la civilización, ya llegamos a un punto, o vamos a llegar a un punto, según plantea Indurain, en donde vamos a volver a una especie de oscurantismo, ya que como vamos viendo que la tecnología y los avances en la ciencia van deshumanizándonos, la mente humana tiende a tener una especie de rechazo, por lo que vamos a volver de nuevo a la fase de oscurantismo y de creencias esotéricas y religiosas, en donde ya al llegar a ese punto caemos en el estancamiento final y no terminamos de dar ese paso para alcanzar la comunicación o digamos que el nexo o la conexión con otras civilizaciones. Entonces, lo que me da risa es que Indurain le responde a Drake de que sí, es cierto, hay vida inteligente, están ahí, pero solo quedan los tontos. Entonces, al final, digamos que nunca terminamos de coincidir con aquellas civilizaciones inteligentes porque seguimos un ciclo de crecimiento y estancamiento en donde digamos que si nosotros somos la única raza inteligente que habita la Vía Láctea, no necesariamente quiere decir que hemos sido la única a lo largo de la historia del universo.
Entonces, esa yo digo que es una justificación bien interesante de por qué no hemos terminado de hacer nexo. Claro, él habla sobre un enfoque más social. Mientras las personas cada vez llegan a un nivel intelectual más amplio, más elevado, hay una tendencia, y esto es una cuestión de estadística social, hay una tendencia a menor reproducción. Entonces, claro, si estas personas inteligentes cada vez se reproducen menos, pues el resultado va a ser que las personas que queden, pues, van a ser tontos, básicamente. Sí, de hecho, Francisco Indurain comenta eso mismo que tú dices, Daniel, de que los avances tecnológicos y sociales provocan a su vez que la posibilidad de reproducción o la cantidad de reproducción de la civilización disminuya, que es algo que no es agarrado por los pelos porque en la actualidad estamos viviendo eso. Sobre todo, digamos que no tanto en el continente americano, pero sí lo observamos en Europa, en donde la población tiende a conformar familias ya en una edad promedio mayor de lo que podemos ver aquí en América. Sí, hay muchas, de verdad que hay muchas teorías que tratan de explicar este, esta paradoja. Ahora, tú, Eduardo, en tu investigación, ¿encontraste alguna que tuviera alguna teoría o algún científico que diera explicación a esto? Hay una que me llamó mucho la atención, es un poco medio sombría, apocalíptica, es ególatra a la vez como humanidad, y es la del físico ruso Alexander Beresin. ¿Qué dice él? Voy a comenzar por lo más importante, que es el primero que entra y el último que sale. ¿A qué se refiere él con esto, con esta teoría? Él dice como humanidad, tal vez nosotros somos los primeros en alcanzar la inteligencia o tal vez como seres que puedan trascender o viajar a otros universos, bueno, o a la última frontera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si él afirma esto, eso quiere decir que nosotros somos la primera civilización inteligente en la faz de la Tierra, bueno, perdón, en la faz del universo, y por ende, nosotros inconscientemente tal vez, o sin querer queriendo, vamos a ir eliminando múltiples otras especies que han estado o que viven coexistiendo con nosotros, pero son imperceptibles para nosotros. Él pone un ejemplo bien interesante que él dice, imagínate nosotros como seres humanos construyendo una carretera y hormigas alrededor de nosotros. Las hormigas no se van a dar cuenta, ni siquiera saben de la existencia de una humanidad o de entes construyendo, ni siquiera de una carretera. Pero ¿qué pasa? Nosotros no nos importa, nos parece alguna nimiedad, igualito hacemos la carretera y volamos el hormiguero. Entonces él lo extrapola esto bueno, macro, a niveles de viajes interestelares, diciendo que mira, que nosotros como humanidad no hemos visto todavía seres pensantes vivos porque tal vez los que están surgiendo, que están naciendo nuevos, nosotros lo hemos ido eliminando y vamos descartándolo y eso me pareció interesante. Un poco ególatra porque está diciendo que, bueno, que nosotros somos los primeros en entrar, se refiere a que somos la primera civilización inteligente de la faz del universo, cosa que me parece un poco medio dudoso. Él también dice que, bueno, por eso es que realmente no vemos vida inteligente, ¿no? Yo siento que capaz pudiera ser al contrario, que también nosotros seamos las hormigas en un universo más grande y en algún momento nos erradiquen, ¿no? Y ya tocando el tema filosófico y todo esto, sí, yo a veces siento que nosotros somos muy pequeños, ¿no? En la inmensidad de lo que es el universo y pues nada, sentirnos que somos eh, el centro de todo, pues creo que está equivocado, ¿no? Hay un cuento que dice que es una analogía, es de un tipo que se llama Khalil Gibran, que se llama El Loco, pero hay un cuento que se llama que son las tres hormigas, justamente, y él dice lo mismo, ¿no? Diciendo como que son tres hormigas paradas en un lugar, ¿no? Y empiezan ellas a conversar, a hablar y tal, y de repente ellos hablando sobre la existencia de vida de más allá, ¿no? O sea, tal vez un dios, tal vez extraterrestres, pero nada, al final el ser humano se mueve, le pica la nariz
y las mata a las tres, ¿no? Entonces, dando como un poco esta analogía con lo que está diciendo el pana Beresin, que tal vez nosotros somos ese ser humano y las hormigas son estas civilizaciones emergentes, ¿no? Él decía también que podía ser simplemente que la eliminación de otras sociedades o de otra vida inteligente iba a ser como para aprovechar sus recursos. Y eso sí me parece que pudiera ser totalmente factible, ¿no? Quizás no que seamos nosotros, como una visión de Asimov de lo que es la vida extraterrestre, ¿no? Que está alrededor de la raza humana. Pero quizás no han llegado y nosotros simplemente seamos algo, no sé, animales probablemente, o algo con tan poca inteligencia que no seamos importantes para ellos, tampoco no Sí, sí, obtengan nada de interactuar con nosotros, ¿no? sí te entiendo. Es como que a Este, nosotros nos importe realmente lo que hace una termita en un hormiguero. Las vemos, claro, vemos que están ahí, existen, pero X, ¿no? Son irrelevantes. exacto. Hay también una teoría que habló Konstantin Tsiolkovsky, que podría también responder, que es más o menos lo que estamos hablando, podría responder esta paradoja de Fermi, pero como retroactivamente, porque esto lo comentó antes de que Fermi sacara su paradoja, ¿no? Que es que nosotros somos el zoológico de unas grandes civilizaciones o una vida infinitamente más inteligente que la nuestra. Simplemente seríamos como que unos animales que no sé, que seríamos una especie de culebra, por decir alguna cosa, que no merece la pena ningún tipo de Sí. conversación. Ahora, yo quiero que me diga cada uno, después de haber escuchado de la investigación que se hizo, ¿creen todavía que hay vida extraterrestre? Porque a mí, después de investigar, de entrada pienso que sería un poco loco pensar que somos los únicos. Pero después de hacer estas investigaciones, sobre todo leer la ecuación de Drake y hablar sobre los planteamientos quizás más realistas de lo que podría, la cantidad de vida inteligente que podríamos conseguir, pues me empiezan a quedar como dudas. No sé qué piensan ustedes. Yo por lo menos opino que si existen civilizaciones, así sean, supongamos, 1000 años, 2000 años, más avanzadas que nosotros, la diferencia sería tal que prácticamente dependería de ellos si contactarnos o no. O sea, nosotros estaríamos supeditados a lo que ellos quisiesen. O sea, si nos quieren investigar, como tú comentabas, en esa hipótesis del zoológico, solamente podemos, en dado caso, quizás avistar esa investigación, o sea, que coincidamos en cierto punto, o sea, que logramos, como dice en el aspecto del fenómeno ovni, enfocado en vida extraterrestre, que podamos ver un mecanismo por el cual ellos nos estudian a nosotros, sería lo más cercano a una comunicación. Bueno, yo quiero acotar algo que lo de Constantine, si nosotros somos el zoológico, verga, Australia tiene que ser la parte más peligrosa, güey. Y también me gustaría agregar que yo particularmente soy partidario de una visión, digamos, más, quizás más sobria del aspecto de que llegásemos a contactar a una civilización extraterrestre. Guardaría mis distancias porque ¿qué sucede? Que actualmente yo creo que estamos tan condicionados a nivel cultural, o sea, llámese por libros, por series, por películas, en donde el hecho de que una civilización que sea más inteligente que nosotros debería ser, por el hecho de ser más avanzada, que sea necesariamente benévola. Y no lo veo de esa forma. O sea, pienso que esa civilización pudiese tener sus intereses y si se presenta como una civilización benévola y después revela sus intenciones al estar en una posición de poder por encima de nosotros, creo que como que morderíamos ese anzuelo y estaríamos completamente a merced de ellos. Drake, cuando él formuló su ecuación, él desarrolló un proyecto que se llamó el proyecto SETI, que viene siendo la traducción de las siglas en inglés de búsqueda de inteligencia extraterrestre,
en donde se han creado varios, digamos, apartados científicos alrededor del mundo que han intentado contactar por medio de comunicaciones radiotelescópicas a otras civilizaciones. Dentro del SETI como que existe esa duda de si sería correcto incentivar esa comunicación o si esperar que ellos se comunicasen con nosotros, como que si nos damos a conocer quizás no sea tan beneficioso como pensamos en un principio. Sí, eso es como darle las llaves de la casa a alguien que no conoce. Sí, totalmente. Ahora, Ángel, quiero que ahondes un poquito en tus conclusiones, pero también que agregues a esas conclusiones, ¿piensas que nos han visitado ya? Sí, de hecho, hace tiempo yo estaba hablando con un amigo sobre el tema de la vida inteligente fuera del planeta Tierra y él me comentó algo que yo de verdad dije, oye, tendría sentido, que es que no solo que ellos ya nos han visitado, sino que ellos están aquí y se han mezclado con lo que es la especie humana. De hecho, si nos ponemos a ver, hace miles de millones de años nosotros llegamos digamos, una especie de nave espacial a través de los asteroides y cumplimos un proceso evolutivo en donde terminamos siendo lo que es la raza humana, la raza humana ahora. Ahora bien, ¿qué tal si esas sociedades o civilizaciones con miles de años de ventaja en comparación de nosotros ya han estado aquí y han tenido una relación con la especie humana sin nosotros darnos cuenta? Entonces, digamos que haciendo el juego un mestizaje intergaláctico, por así decirlo. Entonces yo pienso que sí, que sí comparto la teoría del físico Francisco Indurain y jugando un poco la especulación, sí creo que ha habido un contacto con otras civilizaciones. Perfecto. Eduardo, tus conclusiones y ahondando un poquito en los comentarios finales de Ángel, ¿crees que están entre nosotros, así tipo expedientes secretos X? Que la verdad está afuera. Bueno, Creo que sí, o sea, pero eso ya es mera especulación y algo ya una opinión. Es que sí nos visitaron, o sea, que sí hemos estado en contacto, tal vez civilizaciones muy antiguas, ¿no? Eh, egipcios, mayas, incas, aztecas, tal vez ellos se iluminaron con alguna tal vez inteligencia que vino del espacio, ¿no? Pero sí, yo pienso que sí, que no estamos solos, ¿no? Que sí hay vida extraterrestre, que inteligente, pero que bueno, no sé, por X o por Y no nos han visitado, o sea, o no hemos podido estar tipo película, pues conviviendo con ellos al lado. Hay otra cosa, bueno, que quería agregar, era que tal vez podía ser que sí hay vida extraterrestre y tal vez también conviven entre nosotros, pero son seres que nuestros sentidos no lo perciben, ¿no? Entonces, tal vez están al lado de nosotros como una flatulencia, pero no lo podemos oler. Pero son inteligentes, ¿no? Pero bueno, eso ya queda muy a la especulación. Pero sí, yo creo que sí hay vida. No, imposible, a menos que seamos un experimento. bueno, ¿qué le parecen a ustedes la audiencia? Cualquier cosa por la caja de comentarios. Esta es la sesión 1. La siguiente sesión vamos a explorar un poquito a nivel teológico y espero una tercera hablemos a nivel tecnológico porque hay muchas cosas que quedaron por fuera y abordarlas en siguientes sesiones. Y antes de cerrar, no olvidemos las recomendaciones de esta semana. Carlos. Mi recomendación esta semana está relacionada con el tema que manejamos hoy. Viene siendo un libro de Arthur Clarke que se llama Cita con Rama. Maneja bastante la temática de lo que viene siendo el primer contacto de la humanidad con una civilización extraterrestre y está bastante interesante. Es una mirada, el libro es bastante científico como lo aborda, pero es full interesante, se lo recomiendo. Mi recomendación de esta semana igual va por la temática espacial, un poco más jocosa.
estoy terminando el videojuego Battlefront 2. Lo recomiendo, muy entretenido. El cuento de H.P. Lovecraft de Call of Cthulhu, que es terror cósmico y verga, es brutal. Si les llama la atención todo esto, espacio, extraterrestres, terror, pues se los recomiendo a uno, el pana Lovecraft. Estoy jugando el Jedi Fallen Order y creo que es el mejor juego de Star Wars que ha existido en la historia. Les invito a que se descarguen el juego oficialmente por Steam. Muchas gracias, saludos y gracias por conectarse. Peace out. Tulu, ni siquiera sé decir si era Tulu No, o no, Tulu. no, no, no sé cómo. Bueno, supuestamente es la palabra de cómo se trata de decir o en el idioma de cientos de miles de años antes de que la Tierra fuese Tierra. Entonces sería como grrr. Ok, No, no sé. perfecto.